días a todos. Estamos arrancando el 3 de octubre del 10º Congreso Internacional sobre Gobierno, Riesgos, Auditoría y Seguridad de la Información. Esperemos que esta jornada sea tan buena como la de ayer. Empezamos con la presentación Riesgos y Oportunidades en la Seguridad de Internet de las Cosas. Los disertantes son Ana Lucero y Joaquín Pérez, de Tilo Security, Uruguay. Ana Lucero es licenciada en Sistemas, egresada de la Universidad RT, PMP, SSM y TILF, CEO en Tilo Cyber Security Services. Es gerente de IT Advisor en KPMG, actualmente cursando máster universitario en Seguridad Informática de la Universidad de La Rioja. Tiene diferentes experiencias como proyectos de consultoría de seguridad de información, implantación de sistemas, auditorías, expositora en el SIGRAS del 2017. Joaquín Pérez es licenciado en Sistemas, egresado de la Universidad ORT Uruguay, especialista en seguridad de la información, ISO 27000, experiencia en Atos, es consultor senior en TI en KPMG, participación en proyectos de consultoría en seguridad de la información, implantación de sistemas, auditoría de seguridad. También expositor en el SIGRAS 2017, por eso le veía cara conocida. Bueno, ya lo dejo con ellos. Muchas gracias. Sí, nos toca repetir. Dijimos, bueno, estuvo muy buena la experiencia en 2017, entonces con Ana dijimos, bueno, está el momento a ver si nos aceptan otra charla. Bueno, lo que hoy nos convoca es hablar un poco de lo que es seguridad IoT, especialmente hacia la parte de riesgos y oportunidades, pensando que es un campo nuevo, pero que sin embargo hay muchas de las problemáticas de este campo que son problemáticas viejas y conocidas. La presentación la vamos a saltear porque en realidad ya se hizo. Y más o menos en estos 30 minutos vamos a ir cubriendo distintos puntos, digamos, a vuelo de pájaro, por decirlo así, conceptos específicos de IoT, ya partiendo de la problemática que hay definiciones muy distintas entre lo que es IoT dependiendo de quién la tome. En el caso de oportunidades, riesgos, algunos ataques que se han dado, o sea, la idea es simplemente ver a qué estamos expuestos para hacer un uso razonable de la IoT. Pensar en lo que viene a ser, o sea, la seguridad en el diseño, y después ir sobre qué es lo que puede hacer el auditor hoy por hoy. Si en el momento que va a hacer una auditoría tiene que pensar en considerar dentro del alcance dispositivos IoT, sensores que se usan para tomar datos para la toma de decisiones, por ejemplo. Y vamos a finalizar con principales marcos que regulan justamente este tipo de tareas. Les comentaba que ya partiendo de la base de que nosotros tenemos dudas en lo que viene a ser IoT, más allá que uno dice IoT, bueno, Internet de las Cosas, parecería una definición bastante clara, pero en general no lo es. Gartner, por ejemplo, entiéndose que es una red de objetos físicos que contienen tecnologías integradas para comunicarse y censar su entorno, básicamente. Entonces ahí es una definición, que es bastante amplia. Si nosotros vamos con la IEEE, en realidad va a una definición un poquitito distinta, pero que en realidad apunta a lo mismo, dice. Una red de sensores, de ítems, en realidad cada uno integrado con sensores que están conectados al Internet. Es una definición que aparte estamos hablando que es de 2015. Vamos un poco a lo que, por ejemplo, dice Isaac. Vamos a pasar un poquitito antes a la parte de conceptos. Yo les había comentado en realidad, que son dispositivos que están interconectados que sensan su entorno. A partir de ahí, estamos hablando que lo podemos usar para dos cosas. Solamente para recolectar información, en el sentido de decir, bueno, tomo datos de un sensor, por ejemplo, un sensor de temperatura o algo, y en realidad solamente lo tomo como un dato más. Podemos después ir un pasito más adelante y darle un poco más de inteligencia, decir, bueno, yo voy a tener un sensor y sobre ese sensor voy a tomar acciones. La acción podrá ser más o menos autónoma, dependiendo de la inteligencia que yo le quiera dar. Ejemplo, tomo una medición de un determinado proceso productivo, si está dentro de un determinado umbral, tomo acción y en otro caso directamente lo dejo seguir, con o sin intervención humana, lo cual ahí en ese caso, si nosotros estamos pensando en el propósito de la auditoría, claramente nos cambia muchísimo si el dispositivo actúa sobre el proceso o no.
Dijimos en realidad, o sea, que IoT está justamente, o sea, el dispositivo conectado a Internet, lo cual a nosotros nos abre muchísimo, desde una perspectiva de amenaza, la puerta a cosas que no quisiéramos, básicamente. Nosotros, si pensamos, por ejemplo, en una industria, tenemos, por ejemplo, la parte de tecnología, el IT, o sea, sistemas, digamos, como ERPs, y después tenemos separada en otra red aparte la parte OT, por decir así. La parte que regula más el proceso productivo, dispositivos integrados. Ahora, en general las redes OT, que son redes más cuidadas, que tienen, digamos, dispositivos que son de emisión crítica, son redes que son bastante más cerradas y en general no se conectan a Internet. ¿Qué pasa cuando llegan estos dispositivos? Si yo quiero hacer un control de un sensor en la nube, empiezo justamente a tener una mayor exposición y entonces tengo que justamente empezar a considerar esos casos. A su vez, hay un tema justamente, o sea, de mayor o menor inteligencia de estos dispositivos, que vendría a ser el punto de inteligencia incorporada. Muchos de estos dispositivos en general requieren de la conexión a Internet para poder funcionar. Vamos a pensar, por ejemplo, un caso de un asistente tipo Amazon Echo, Alexa. Acá alguien en el auditorio tiene algún de esos sistemas, un Amazon Echo, un Alexa, un Google Assistant. Esos dispositivos en general tienen una capacidad de procesamiento que es limitada, pero por ejemplo para la parte de decodificación de comandos de voz dependen de servicios externos. Entonces en realidad nosotros, o sea, no es que podemos usar un dispositivo IoT y cortarle la conexión sin perder algún tipo de servicio. Algunas de las áreas en las cuales vemos dispositivos IoT, por ejemplo, es en la casas inteligentes, cerraduras inteligentes, la parte de autos. Bueno, tenemos un caso que, por ejemplo, es el caso de Tesla. Hay un caso también, o sea, no específicamente de autos, sino de dispositivos, o sea, integrados en tractores, en el caso de John Deere, que permite justamente hacer un mapeo de lo que es el desgaste de las piezas y permite predecir cuáles piezas se van a romper en un lapso más o menos de un mes. La parte de Smart Grid, o sea, redes eléctricas inteligentes, por ejemplo, la parte de balanceo de carga, la parte justamente, o sea, de balanceo de consumo durante el día. Hospitales inteligentes en el sentido de integración con wearables, por ejemplo, relojes inteligentes, bandas inteligentes. Se estaba haciendo justamente un piloto también con seguros, justamente para poder identificar el riesgo que tiene una persona para un seguro de vida. Una persona que es sedentaria, una persona que no hace ejercicio en forma regular, tiene un mayor riesgo, justamente entonces a nivel del seguro se le puede considerar para la prima en detrimento, digamos, de una persona que hace mayor actividad física, entonces por lo tanto tiene menos riesgo de fallecimiento temprano. Ciudades inteligentes, obviamente que viene a ser la integración de todo, y la parte de aeropuertos inteligentes está como el caso del aeropuerto de Miami, que hace tracking en vivo de todo lo que viene a ser equipaje. O sea que si en algún momento pierden la valija en ese aeropuerto no creo que pase. Yo les fui adelantando parte de lo que viene a ser la industria 4.0, que viene a ser el avance desde el momento, o sea, que arrancamos de la mecanización hasta donde vamos a la integración, o sea, con robots inteligentes y demás. La parte, o sea, hoy por hoy de mecanización en la industria ya básicamente es un hecho. El tema, o sea, que ahora se va hacia un pasito más. La parte de monitoreo de lo que viene a ser la industria a través de lo que es cloud. Ejemplo, la parte de ensamblaje de vehículos es uno de los casos más comunes. La parte de integración de un robot hacia otro para controlar el proceso. Interacción, digamos, entre distintos sensores para justamente tener una visibilidad más grande para la toma de decisiones y detectar problemas en la línea de producción en forma más temprana. Y obviamente que ese paradigma, o sea, nos obliga justamente a pensar bastante en cómo nos afecta. Tenemos justamente la transformación, o sea que es un hecho. Entonces, o sea, el IoT pega básicamente en tres. El servicio de Internet, justamente, o sea, por la propia definición. Lo que viene a hacer, o sea, los propios sistemas. Y, o sea, la transformación de la organización mismo para poder adoptar estos dispositivos y poder justamente aprovechar las oportunidades que el IoT nos brinda. La información, o sea, que levantan estos dispositivos, obviamente que pasa a ser también un activo importantísimo de la empresa y muchas veces esta información pasa por nubes o pasa por, digamos, proveedores o pasa por terceros sobre los cuales nosotros podemos tener mayor o menor control. Estamos hablando que de repente, dependiendo del tipo de sensor, podemos tener información que sea más o menos crítica para el negocio. Entonces, nosotros justamente tenemos que entender también
qué hace un tercero con nuestros datos, cómo se procesa esa información, si esa información va con algún tipo de seguridad, si va cifrada, si el proveedor la puede compartir con un tercero o no y bajo qué condiciones. Eso es importante justamente porque muchas veces esa información se comparte, digamos, por defecto para una mejora de una experiencia, para conocer o lo que sea. Ejemplo, el caso de Amazon, decir, bueno, Amazon ya me conoce, ya sabe lo que yo pido habitualmente y demás, y bueno, y los socios de negocio de Amazon también, justamente porque aprovechan el poder de compartir información. A nivel de oportunidades, hay una tendencia de crecimiento altísima en lo que son este tipo de dispositivos, estamos hablando de miles de millones, una tendencia que es exponencial, comparado con el crecimiento lineal de lo que viene a ser la tecnología tradicional. Entonces, hoy por hoy, más que empezar a negar el cambio, simplemente es aceptarlo. Y aceptarlo y crear nuevos modelos de negocio, justamente, aceptar, digamos, que van a haber nuevos tipos de dispositivos, aceptar que justamente esos dispositivos van a existir de aquí a un tiempo y que nosotros en el momento que vayamos a auditar tenemos que también ver si no los consideramos en el alcance de la auditoría. Estos son dispositivos que obviamente van a levantar información y nosotros vamos a tener que considerar cómo verificamos la veracidad, la integridad de esa información. Obviamente que también tiene lo suyo, tiene su parte de riesgos. Son dispositivos que nosotros integramos en nuestros sistemas y que por ende son un punto más que puede ser atacable. Si son dispositivos que sacan información para procesos críticos, ni hablar que también pasan a ser críticos. Hay dispositivos que también, por sus características, pueden ser difíciles de detectar, lo cual, facilita de que un atacante que entre a mi empresa por alguna razón tenga la posibilidad, de dejarme algo que pueda ser una puerta trasera para mañana atacarme. Ejemplo, por decir algo, cámaras ocultas, Raspberries, por ejemplo, que son los casos que son casos más sonados. Y a su vez, también estos dispositivos están pensados también para que sean usados por el usuario final. Entonces, muchas veces vienen con un esquema de conectar y que funcione, y entonces, limita el hecho de, por ejemplo, cerrar servicios innecesarios, poder configurar políticas de privacidad, poder configurar distintos servicios que yo no necesito tenerlos corriendo. Entonces, eso también implica de que yo tengo otro potencial de ataque. Muchas veces esos dispositivos en general tampoco se actualizan, entonces por lo tanto también ante nuevas vulnerabilidades esos dispositivos quedan expuestos. Y lo que no es menor, más que el Internet de las cosas, es el Internet de los datos. El valor del dispositivo en sí no es el dispositivo, sino simplemente son los datos que recolecta. Entonces, la cantidad de información que puede llegar a levantar un sensor de ese tipo es altísima. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una cámara que esté constantemente grabando, la cantidad de información que levanta es brutal. La cámara en sí no es lo que tiene valor, sino lo que tiene valor es la imagen. Entonces, es importante entender qué es lo que se levanta, cómo se comparte, simplemente para tenerlo claro. Voy a cerrar con algunos casitos muy puntuales como para pasarle a Ana. Uno de los casos justamente, con las cámaras Nest, no sé si alguno lo habrá escuchado, que fue justamente un ataque, un compromiso, una red inalámbrica, que un atacante entró a una red inalámbrica de una pareja y habló a través de una cámara Nest con la criatura de 7 meses, le cambió la temperatura del cuarto y filmó a los padres mientras desconectaban la cámara. Se dio un ataque justamente porque había una contraseña débil que había sido vulnerada en la red inalámbrica donde estaban estos dispositivos. En el caso de Yale, con redes, era un caso de cerraduras inteligentes, donde un protocolo que tenía un agujero de seguridad permitía que se pudiera entrar sin saber la contraseña y sin tener la llavecita Bluetooth. Entonces, básicamente, toda la seguridad de las puertas de las casas quedaba vulnerada. Con un ataque que demoraba más o menos unos 15-20 segundos, básicamente se podía abrir cualquier puerta que tuviera ese tipo de cerradura. Y pensando en otro tipo de ataque, la botnet Mirai, que es un caso que ya tiene un buen tiempo, que usaba justamente estos dispositivos para atacar. No sé si recuerdan en el año 2016, creo que fue, que fue el ataque a un proveedor de servicios que se llamaba DIN, que hubo un día que se cayó Twitter, se cayó Amazon, y fue un ataque que rompió gran parte de Internet. Fue un ataque coordinado de cámaras, DVRs, routers y demás, infectados justamente con el malware de Mirai,
que justamente largó un ataque coordinado para poder disromper esos servicios. Les fui comentando algunos temas de privacidad, solamente aquí les dejo un modelo, o sea, que está planteado por Intel, que lo que dice justamente, o sea, que nosotros para considerar aspectos de privacidad en IoT tenemos que pensar en 4 pilares. Awareness, o simplemente, o sea, saber que el dispositivo está. Inference, saber qué información levanta. Preference, que viene a ser las preferencias del usuario en cuanto a la información que uno quiere que recolecte, los casos donde uno puede elegir. Y notificación del dispositivo en caso de que la tenga, notificación de que está operando, por ejemplo, un LED en una cámara o una notificación, para que justamente uno sepa que en ese momento el dispositivo está activo y está recolectando información. Es importante en estos casos también, o sea, pensar en cómo se transfiere la información en forma segura. Por eso, desde el diseño, se tiene que pensar también, o sea, los mismos esquemas que tenemos hoy por hoy con seguridad tradicional, o sea, en el sentido de decir, conexiones cifradas, no reutilizar las contraseñas, o sea, almacenamiento seguro en el dispositivo y a su vez, o sea, en el momento, o sea, que se mandan los servidores del proveedor. Actualización, o sea, el mismo caso que decimos siempre, o sea, mantener sistemas actualizados, gestión de parches y demás, que eso es muy difícil con estos dispositivos que son integrados. Y muchos de estos dispositivos, o sea, también, o sea, incorporan alguna gestión de lo que viene a ser tampering, porque nosotros, yo les comentaba, o sea, que si participan en procesos críticos o levantan información que es importante para la empresa, nosotros tenemos que saber si esa información es confiable. No tenemos un testigo para decir, bueno, duplico los sensores, en general no es un caso útil o viable, duplico los sensores para tener un sensor testigo, entonces yo me aseguro que la medición que da el primero es válida. Ahora, sin embargo, ¿cómo puedo yo confiar en el dispositivo si no tengo forma de corroborar que la medición que está haciendo es exacta? Confío, por ejemplo, en medidas que pueda tener el dispositivo de anti-tampering, detectar si puede haber sido abierto, si el software que tiene puede haber sido modificado con alguna firma digital, pero eso también se nos plantea como un gran desafío. Y ahí en este momento le paso la posta a Ana. Gracias. Bueno, bien, para continuar un poco con la presentación de Joaquín y hacer el enganche, un poco a hablar de profundizar un poco más en los problemas que nos podemos encontrar con la IoT, que por supuesto vienen de problemas ya existentes en la tecnología tradicional, sobre todo a nivel organizacional. Vamos a darle ese foco a nivel de empresas, a nivel de organizaciones. El estado actual de la ciberseguridad en lo que es Latinoamérica actualmente no ha logrado llegar a un nivel de madurez aceptable, ¿sí?, donde podamos estar seguros de que para seguir con la innovación y seguir incorporando tecnología tenemos un sustento de ciberseguridad que permite desarrollar todo esto de manera segura. Eso lo dicen diversos informes que ahora vamos a ver. Entonces, como bien decía Joaquín, problemas de seguridad tradicionales que nosotros como auditores vemos constantemente en las organizaciones a las cuales auditamos o donde hacemos tareas de consultoría, se arrastran hacia las nuevas tecnologías o los nuevos dispositivos que se utilizan, ¿sí? Eso es una realidad. Entonces, por un tema está lo de la industria 4.0, pero también la industria 4.0 capaz que lo vemos un poco más del punto de vista de la producción, si se quiere, producción industrial, pero también tenemos este problema en el uso cotidiano de los dispositivos o en el uso de dispositivos IoT en negocios más tradicionales, quizás no industriales, ¿sí? Entonces, para poder avanzar e incorporar estas nuevas tecnologías, estos nuevos dispositivos a nivel del negocio, es necesario sí o sí reforzar las capacidades que hoy no están en un nivel de madurez adecuado, las capacidades de ciberseguridad. Entonces, sí hemos visto que han habido algunos esfuerzos, sí, para, por ejemplo, establecer buenas prácticas en el manejo del IoT en diversos países, ahora lo vamos a ver, pero esto no es suficiente, porque el problema surge antes. Nosotros tenemos esa visión, es una visión nuestra. Este es un informe interesante que es bastante nuevo de la empresa ESET, ¿sí?, que se realizó este año, con más de 3.000 empresas participantes en este survey de más de 13 países de Latinoamérica, ¿sí? ¿Qué se saca de interesante de este informe? Las empresas, digamos, el mapa de empresas que participaron son 30% con más de 1.000 empleados,
15% más o menos con 500 empleados y un 50% de pymes. Nosotros, inclusive con Joaquín, ya hemos tratado de dar charlas y concientización por el tema de las pymes, que son muchas veces un poquito las que están olvidadas en todo este tema de la innovación y de la ciberseguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este reporte? Es algo que es bastante preocupante. 2 de cada 5 empresas de Latinoamérica sufrieron una infección por malware. Capaz que ya estamos acostumbrados a escuchar esto, pero es una cifra preocupante. 2 de cada 5 empresas todavía no cuentan con políticas de seguridad, ¿sí? Esto es mucho más preocupante, porque esto denota que a los altos niveles todavía no existe la concientización de empezar a trabajar en esto, ¿sí? Y solo el 28% de las empresas de la región clasifican su información, ¿sí? Cuando estamos hablando que el Internet de las cosas, una de sus características principales es poder obtener, captar y procesar información para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, estos números por lo menos dan que pensar, ¿de acuerdo? Algunas cifras también preocupantes, por lo menos a nuestro entender: 50% de las empresas encuestadas, estamos hablando de este año, 2019, solo el 50% cumple a la vez con estas 3 medidas de control que se entiende que quizás en el ámbito de la IT tradicional es algo básico, ¿sí? Que es tener antivirus, sistema de respaldo y un firewall, ¿sí? Solo el 50% de las que respondieron. El 51% implementa parches y actualizaciones de seguridad, es decir, se dedican un punto de vista más de la gestión de los parches también. Es llamativo esto, ¿verdad? Si decimos que el IoT introduce nuevos riesgos, ¿sí? Y que pueden ser fuente de ataques de denegación de servicio, o pueden ser utilizados por botnets o formar parte de una botnet, esto es preocupante. Y solo el 29% emplea herramientas de detección de intrusos, ¿sí? IDS, IPS. Sin embargo, a pesar de estas cifras, ¿sí? Las 3 principales preocupaciones de los empresarios son posibilidad de infectarse con código malicioso, acceso indebido a los sistemas y robo de información. Después están todos los demás, ¿no? Pero aspectos todos controlables si existieran políticas de seguridad, si se implementaran las medidas que se entienden como básicas, ¿sí? Etcétera. Nosotros utilizamos mucho este informe porque es el último que hay, ¿no? Pero es un poquito ya viejo. Pero inclusive en los sectores regulados también vemos algunas debilidades, ¿sí? Este informe de la OEA, a nivel de lo que son los bancos en Latinoamérica, que revela también cifras que incluso en esos sectores, que si quizás se entiende que tienen más controles, también existen debilidades. Entonces, volviendo un poco a lo que es IoT, pero no perdiendo de vista lo que es la TI tradicional, la que se utiliza en los negocios comúnmente, que estamos acostumbrados a ver. Han habido algunos esfuerzos internacionales porque el advenimiento de esto es real, ya está operando entre nosotros. Entonces, hay algunos países, incluido Uruguay, que han realizado esfuerzos, ¿sí? Para, digamos, establecer ciertas recomendaciones para la seguridad y la privacidad en el uso del Internet de las cosas. El que comenzó con este proceso es Canadá, lo siguió Senegal, continuó Francia y por último Uruguay. En Uruguay se creó un grupo de trabajo en AGESIC junto con la Internet Society y bueno, todavía está en ejecución y se espera que surjan recomendaciones para el buen uso del IoT. Bien. Y ahora un poco la parte más enfocada a los auditores, que nosotros es un punto de vista nuestro, no pretendemos dar ninguna metodología, pero sí algunos puntos como para pensar de aquí en más cómo deberíamos presentar nuestro trabajo o planificar nuestro trabajo como auditor.
como sabemos, siempre los auditores de tecnología nos enfrentamos a entornos cambiantes, desafíos tecnológicos, etcétera, tecnologías que tenemos que aprender. Y muchas veces no siempre es sencillo hacer los procedimientos de auditoría o auditarlo, a veces hasta precisamos herramientas específicas. Y esto llevado a la IoT, muchas veces estamos hablando de volúmenes muy altos de información a procesar. Entonces tenemos que saber bien cómo funciona eso, pero también tenemos que saber cómo lo podemos procesar. Y bueno, conocer estándares y prácticas en la materia que nos permita efectivamente poder realizar este tipo de trabajos. Para eso nosotros entendemos que el auditor tiene que estar cómodo, o sea, cómodo con la temática, conocer de la temática lo más que pueda, ¿sí? Estar siempre al día con lo que hay, revisar los estándares que existen, porque si no es muy difícil establecer un plan de trabajo. Esto no pretende ser un proceso de auditoría siguiendo la normativa o los estándares de ISACA, simplemente que dentro del proceso de trabajo del auditor nosotros visualizamos algunos puntos a tener en cuenta sobre el IoT, particularmente si nos enfrentamos a un escenario en una empresa que utilice este tipo de dispositivos para ver cómo podríamos llegar a encarar un trabajo. Entonces, por supuesto, ¿no? Siempre está qué es lo que tengo que auditar, definir el alcance, el objetivo, y después cuando adoptamos una visión de riesgo, ¿sí? En las auditorías basadas en riesgo, incorporar los riesgos del IoT, tenerlos en cuenta, ¿sí? Como bien comentaba Joaquín, el riesgo de las contraseñas, la actualización de los parches, qué tipo de información maneja. Luego estableceríamos el alcance, y acá me voy a detener un minutito, porque muchas veces, dependiendo del tipo de auditoría, acá no, esto es genérico y de muy alto nivel, dependiendo del tipo de auditoría, nosotros tenemos que ver si ese sensor o ese dispositivo afecta a un proceso crítico que está dentro del alcance del trabajo de auditoría que voy a realizar, pero también si estoy haciendo controles generales de TI y yo sé que la empresa tiene dispositivos IoT trabajando para no importa qué proceso, si los tengo que considerar o no. Y vamos a poner un caso puntual. Hay muchas empresas que utilizan cámaras, ¿verdad? Cámaras que están conectadas a internet y que son administradas remotamente, ¿sí? Puede ser un caso. Entonces, yo como auditor, conociendo los riesgos y lo que estuvimos hablando ahora, tendré que hacerme la pregunta si tengo que preguntar y revisar, por ejemplo, si esas cámaras, ese DVR, se encuentra bien gestionado, por más que es una cámara, no aplica un proceso de negocio. Es una cámara que es por motivos de seguridad, pero esa cámara, si se encuentra en una red que no está segmentada, si yo me entero que esas cámaras no están parcheadas, ¿tengo que hacer una observación o no? ¿Es un vector de ataque para la red interna? Capaz que están en el mismo segmento de red donde está la base de datos corporativa, ¿sí? Y hoy yo entiendo que esas cosas no se están observando quizás de la forma adecuada. Entonces lo dejamos ahí simplemente planteado para cuestionárnoslo. Por supuesto, ni que hablar que si el IoT forma parte de procesos de negocio que entran en el alcance de la auditoría, los tenemos que tener en cuenta. Después desarrollaremos el programa de auditoría, ¿sí? Y quizás para desarrollar ese programa necesitamos tener marcos para conocer qué tipo de controles tengo que hacer o qué tipo de controles debería tener la empresa que yo pueda auditar. Ejecutamos la auditoría y hacemos el informe final. Y nos vamos a detener un poquito en los marcos, simplemente nombrarlos porque no nos queda mucho tiempo. Algunos que hemos estudiado con Joaquín, por simple curiosidad, tenemos el de IoT Security Foundation, ¿sí? Que es de origen británico, el OWASP Top 10, orientado a Internet of Things, todo el mundo ya lo conoce. La Online Trust Alliance, que es una iniciativa de la Internet Society también, ¿sí? Que habla de el IoT Trust Framework, es muy interesante y no es muy largo de leer. Está también la ISO-IEC, pero esto ya es más técnica. La 30.141, que es del año pasado, que esto es de aspectos técnicos, de dispositivos,
es ya más a nivel de arquitectura. Y después, como un caso que queríamos mostrar en los últimos 2 minutos que nos quedan, es la publicación que nos pareció interesante del NIST, que es el Instituto de Estándares americano, que fue recientemente publicado en junio de 2019. Lo crearon, por supuesto, como todo lo relacionado al NIST, está relacionado muy directamente con el framework de ciberseguridad, el marco de ciberseguridad americano. Y bueno, es porque varias organizaciones no están conscientes de cuánta IoT tienen dentro de sus instalaciones o cuánto pueden llegar a utilizar. Ellos entienden que el IoT puede afectar la privacidad y la ciberseguridad de forma diferente a lo que hace la TI tradicional. Y bueno, con esto empezaron una serie de publicaciones, siendo esta la primera. Como caso interesante, esto les va a quedar después de material, lo pueden ver, ellos tienen 3 consideraciones de riesgo, plantean 3 consideraciones de riesgo y 3 objetivos de seguridad y privacidad, que son estos 3, ¿no? Interacción con los dispositivos, con el mundo físico, la primera consideración de riesgo, gestión del acceso y monitoreo, capacidades de ciberseguridad y privacidad. Y los objetivos de ciberseguridad que se plantean para desarrollar toda la publicación es proteger la seguridad del dispositivo, proteger la seguridad de la información y proteger la privacidad de las personas. Es bien concreto. Para cada uno de esos objetivos que acabo de mencionar, establece áreas de mitigación y por supuesto después está alineado con los riesgos, ¿no? Para proteger la seguridad del dispositivo, gestión de activos de IoT que esté interactuando con la gestión de activos de IT tradicional, etcétera, gestión de vulnerabilidades, etcétera, para proteger la seguridad de la información. Lo mismo que para la TI tradicional, y el que incluye algo bastante novedoso es proteger la privacidad de las personas, que ellos indican que hay que desarrollar y tener procedimientos para la gestión del flujo de la información a través de esos dispositivos, gestión de los permisos, de los procesamientos, de datos personales, y este es interesantísimo, gestión de la toma de decisión informada sobre la información personal procesada, ¿sí? O que interactúa con terceras partes, como había mencionado Joaquín, eso es muy importante, entre otros. Y por último, lo que hace, que también es muy interesante para los dos primeros objetivos, detalla una serie de expectativas para mitigar esos riesgos, ¿sí? ¿Y cómo hace para plantearse esas expectativas? Lo que hace es toma escenarios de la IT tradicional y se plantea qué expectativa quiere tener para la IoT. Entonces, va como que partiendo de la base de algo, un escenario conocido, establece situaciones o expectativas de lo esperable, ¿sí?, para un escenario que quizás no es tan conocido. Entonces, a través de eso, ahora vamos a poner un ejemplo, luego presenta desafíos que el IoT provoca esas expectativas. Por ejemplo, uno de los casos que indica en la parte de gestión de activos, ellos dicen, bueno, para la TI tradicional yo espero que si tengo un inventario automatizado, ¿verdad?, de activos, ¿sí?, que yo logre interfacear de forma automática con esos activos y yo pueda tener un inventario siempre en tiempo y forma. Bueno, la expectativa con el IoT es que esos dispositivos también permitan ese interfaceo. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la problemática? Entonces ahí empieza a bajar de nivel. Bueno, como bien decía Joaquín, hay muchos dispositivos que son de diversos fabricantes, no hay nada que esté estandarizado, entonces muchas veces es muy difícil que las APIs que proveen esos dispositivos realmente interfacen con los sistemas de inventario que tiene la empresa. Entonces ahí empiezan a establecer esos riesgos, ¿sí?, y empiezan a establecer, bueno, a ver qué controles pueden llegar a tener que elaborar, ¿sí?, o de mitigación o nuevos, para poder cumplir con esa expectativa. Y por supuesto, mapeado con las, digamos, las funciones y las categorías del marco de ciberseguridad. Entonces, para quienes aplican el marco de ciberseguridad, poder ver este documento y tener claro, punto a punto, dónde por lo menos empezar a trabajar. Es, por supuesto, muy exhaustivo para poderlo resumir en unos pocos minutos, pero queríamos mostrar un poco los ejemplos que hemos visto, que capaz que son herramientas o marcos que les sirven para empezar a trabajar con esta temática, para los que sean auditores o los que sean consultores o en general los que sean administradores
de sistemas, esto les puede llegar a ser útil. Y tenemos que cortar por acá porque ya se nos terminó el tiempo. Si tienen alguna pregunta, lo podemos conversar ahora o en el corte. Y bueno, quedamos a las órdenes por cualquier consulta, nos pueden contactar por redes. Y bueno, muchas gracias por haber venido tan temprano.